grandes y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, amén. Ven a Dios y dale honra. ¿Por qué? La hora de su juicio ha llegado. Adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya, amén. Levante sus manos al cielo para adorar a nuestro maravilloso Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígalo una vez más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, dígaselo a él, milagroso Señor.
llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí, Jesús. Padre, gracias te damos y también te ponemos en tus manos a los maestros, Señor, que en este día traen la enseñanza para estos niños y jóvenes, que tú los preparas, que tú los unjas, que tú, Señor, seas en medio de ellos, Padre, que todo lo que ellos puedan aprender en este día y que todo lo que ellos puedan enseñar, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Mientras pasan los jóvenes y los niños y los maestros, vamos los demás que estamos aquí a tomar asiento y vamos a compartir entonces el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para el día de hoy. Vamos a tener en nuestro mensaje la segunda parte de la iglesia que dimos el domingo pasado, la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a compartir la segunda parte. Y es importante, interesante, porque en la primera parte describimos todo lo que estaba sucediendo, pero hay una aplicación todavía más profunda, en la cual es el mensaje que está ahí, pero quizás escondido, y es el que entonces nosotros podemos descubrir a través del estudio y a través de la dirección del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tener esta segunda parte, y qué es lo que esto está guardado y reservado para la iglesia al día de hoy. Hay muchas cosas que ahí se presentan que fueron prácticas en ese tiempo. No necesariamente la iglesia está en esa práctica directa, la cual el Señor reprendió y en la cual el Señor señaló y también reprochó ese tipo de actos.
Y quizás algunos podemos decir, bueno, pero es que nosotros no estamos en ese tipo de actos. Pero hay otras cosas que necesitamos que están ahí escondidas, que están ahí detrás de la roca, lo cual es parte del contexto bíblico de lo que el Señor nos está queriendo decir. Ya hablamos de la primera iglesia de Éfeso, la iglesia descuidada porque descuidó lo más importante de la iglesia, el primer amor al Señor. Y estuvimos hablando también de Esmirna. Y Esmirna es la iglesia perseguida, que el Señor no le encontró ninguna falla. Y estuvimos hablando también de Pérgamo. Pérgamo es la iglesia permisiva, que aparte de hacer muchas cosas buenas, pero permitió otras cosas que no eran agradables delante del Señor y que Dios no las quería, las detesta, las rechaza. Y ahora estamos viendo a Tiatira, la iglesia complaciente, la iglesia que consintió, aceptó algo que tampoco Dios quería ni aprobaba. Vamos a darle un repaso nuevamente a esta lectura y vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2, empezando el versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, para aquellos que estuvieron el domingo pasado, pues un repaso a la memoria de lo que dice la carta. Para aquellos que no pudieron estar el domingo pasado, pues entonces vamos a leer para que así podamos ver lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, comenzando el versículo 18. ¿Lo tenemos todos? Amén. Como decía, hoy vamos a tener la segunda parte. Pero siempre es bueno tener un pequeño repaso, aunque ya leímos el contenido de esa carta. Y vemos que esta iglesia, como dijimos, la iglesia complaciente, que complació, consintió, y al consentir es aceptar. Es como cuando un padre o una madre, unos padres consienten mucho a su hijo, le dan todo lo que el hijo quiere y le pide. Y no te apures, mijito, ay, va, para que no llore el niñito, vamos a darle lo que él pide. Y se echa antoja de lo otro, pues vamos a darle lo que él pide. Y si no empieza a batallar, pues vamos a darle. Lo consiente. Entonces son padres que decimos muy complacientes. Y están aceptando todas las pataletas y berrinche que hacen los hijos. Y todo lo que a ellos se les antoja. Y ahí lo complacen. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Dice, según los psicólogos, que si queremos criar un delincuente, un futuro delincuente, dele a su hijo todo lo que le pide. Complázcalo en todo lo que él quiere. Y deja hacer lo que él quiere y que mejor le pareciera. Y ahí vamos a tener un futuro delincuente. No lo corrija, no lo reprenda, no lo discipline, deje que haga lo que quiera. Y vamos a tener un verdadero delincuente. Y eso es lo que estaba haciendo esta iglesia. Fue muy complaciente, consintió y aceptó algo que Dios no quiere ni Dios acepta. Era una iglesia que, según lo que vemos ahí, dice que estaba en una dedicación, en una completa labor al Señor, muy eficiente en todo lo que hacía. Dice, yo conozco tus obras y tu amor. Era un amor puro, un amor sincero, no como la iglesia primera de Éfeso, que eso fue lo que descuidó, aunque Éfeso estaba haciendo muchas cosas buenas, pero descuidó la base principal de su vida. Otras cosas comenzaron a ocupar el primer lugar de Dios. Esta iglesia, por el contrario, estaba mostrando ese sincero y puro amor hacia el Señor. Y lo tenía en el lugar correcto, en el primer lugar. No solamente el amor el Señor reconoce, sino su fe. Y la palabra fe lo que significa es fidelidad. Su fidelidad. Una fidelidad íntegra. Una fidelidad verdadera. Que lo demostraba.
que no lo decía, sino que lo vivía y lo demostraba con su vida. Y no solamente eso, el Señor les reconoce también su servicio, un servicio esmerado, un servicio dedicado, un servicio con esfuerzo, con sacrificio. Y no tan solamente ahí, el Señor le reconoce, sino le dice, y también reconozco tu paciencia, en la manera en que has soportado, has resistido, has permanecido, has prevalecido y tú has perseverado ante quizás tanto ataque que estaban recibiendo, tantas cosas negativas que quizás venían, pero se mantenía firme. Su paciencia. Pero también la paciencia tiene otra connotación y significa cuando una persona está en paz y está tranquila. Significa que el Señor le reconocía que esa iglesia, aparte de todo lo bueno que estaba haciendo, había paz y armonía entre unos y otros. Y es ahí donde dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar como los hermanos juntos, pero en paz, en armonía. Y el Señor se alegraba. Y dice, y no tan solamente eso, sino que tus obras postreras, o sea, las obras que estás haciendo, que son las últimas que estás llevando a cabo, son cada vez mayores que de las que empezaste en un principio. En otras palabras, que ellos venían en un progreso. Cada vez era mejor lo que ellos hacían para el Señor. Y cuando vemos esos elogios que el Señor le hace a esta iglesia de Tiatira, podemos decir que esa era una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia en la cual estaba siendo conforme al corazón de Dios y cómo el Señor se alegraba de esa iglesia en todos esos elogios. Pero dice, oh, pero tengo pocas cosas contra ti. He ahí la parte entonces donde el Señor ya desaprueba algo que no estaba en conformidad con lo que Él quiere para su iglesia. Dice que tú has dejado, has consentido, has aceptado, has complacido a esa falsa doctrina de eso que se ha metido dentro de la iglesia, esa herejía que está llevando a muchos de la iglesia a pecar contra mí. Si esta iglesia, y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible si esta iglesia de Tiatira estaba en ese fervor del Señor, en esa manera de servicio, de fe, de amor, de paciencia, y que cada vez era más y más lo que hacía? ¿Cómo es posible que haya entrado en ese tipo de doctrina falsa, tergiversada y que también de herejía? ¿Cómo es posible? Y nos preguntamos, ¿no se supone que de esa manera en que estaba viviendo la iglesia y de esa manera en que la iglesia estaba sirviendo al Señor, no hay posibilidad? Como que no nos puede dar a entender la lógica, el sentido. ¿Cómo es posible que esta iglesia cayera en semejante pecado? Idolatría e inmoralidad. ¿Saben qué? Por lo que se ha podido entender, es que tenían muchas cosas muy buenas, pero estaban muy superficiales en el conocimiento de la palabra del Señor. No tenían mucho fundamento en la palabra de Dios. Muy buenos, con amor sincero, con una dedicación, pero había poca profundidad, poco conocimiento en la palabra de Dios. Y eso es lo que se ha podido entender. El poco conocimiento, el poco fundamento en la palabra de Dios, no se percataron
de lo que esto los estaba llevando y estuvieron en la disposición de complacer y de aceptar, consentir este tipo de falsa doctrina. Una de las cosas que se entiende es que la ignorancia o la falta de conocimiento o la inocencia hacia ciertas cosas no nos va a evitar o no permitir que tengamos que sufrir unas consecuencias. Por falta de conocimiento o por ignorancia, algo que se hace que quizás no sabíamos que eso era malo, no nos va a eximir ni nos va a evadir de que tengamos que sufrir unas consecuencias por haber hecho lo que no era correcto. ¿Me explico bien? Gracias al Señor, hermano Luis sabe lo que estoy diciendo. ¿Me explico bien? Amén. Cuando viene una persona de otro país y viene y maneja en este país, está de paseo, le permiten manejar durante el tiempo porque tiene pasaje, tiene pasaporte y quizás le dice, pues me voy a dar por ahí una vuelta y alquila un carro y da una vuelta, y cuando viola una ley de tránsito y el policía, no pierden tiempo para eso, pero entonces le dice, usted violó una ley de tránsito, y la persona dice, bueno, pero es que en mi país eso es permitido. Pero aquí no es permitido. Usted quizás ignoraba esa ley, pero eso no va a evitar que yo le dé una pequeña multa. Y ya antes de manejar en un país que no es el suyo, cerciórese de las leyes de tránsito de ese país. Es lo que nos va a decir, ¿verdad que sí? No estamos exentos de las consecuencias por una ignorancia. Cuando un bebé que son sanos, inocentes, y en cierta manera lo ponemos en esa categoría de ignorante ante muchas cosas, un bebé todavía. Y los bebés sabemos todo que todo lo que lo tocan, todo lo agarran y todo se lo echan a la boca. De repente viene un bebé y ahí aparece una araña. Perdonen que sea un poquito muy gráfico o muy, quizás, ejemplo no agradable. Cuando un bebé ve una araña, y esa araña no es de las buenas que llamamos. Y un bebé cuando la ve que está moviéndose, ¿qué dice? Un juguetito. Me trajeron un juguetito que se mueve solo. Y allá va el bebé a agarrar la araña. Su inocencia, su ignorancia no va a evitar que sufra unas consecuencias. Amén. Y si así mismo ve una ratonera, va a tratar de, y si la agarra por el lugar menos indicado, le va a lastimar la mano. Y si la agarra por el lugar correcto, perdonen que sea muy trágico. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuántos bebés en estos líquidos de detergente y sobre todo el de lavar ropa que parecen dulces? Y esos cuantos reportes y en noticias se dan de bebés que se han envenenado, niños pequeños, porque han visto esas tabletas para lavar la ropa y piensan que son dulces y se la han ingerido, se la han comido. Y terminan en el hospital y muchos han causado muerte. Esta iglesia de Tiatira estaba en esa misma situación. Por tener cierta ignorancia a la palabra de Dios, por tener poco fundamento o profundidad en la palabra, quizás pensaban que, y como se lo pintaron bonito, mira, esto es una nueva doctrina, un nuevo proceder, esto es algo que es de bien para la iglesia, y dice, mira, esto va a hacer crecer tu iglesia, esto va a ayudar a más fondos para la iglesia, aquí se va a llenar esto.
Oh, sí, pues vamos a hacerlo. No saben, por ignorancia, conocimiento de la palabra, lo que se está aceptando y se está consintiendo para que se meta dentro de la iglesia. Esa es la triste, y no actualmente, pero esa fue la triste realidad de esta iglesia de Tiatira. Por su ignorancia, pero su ignorancia, su falta de conocimiento, eso no evitó que tuvieran que caer en el pecado que empezó a caer y que sufrieran las consecuencias. Por eso es que es la parte importante. Nosotros adoramos al Señor. Nosotros expresamos nuestra alabanza y venimos con un corazón sincero a adorar a Jesucristo. Y venimos con ese agradecimiento, esa expresión y decir gracias Señor, y yo te adoro y yo bendigo tu santo nombre. Y aquí yo estoy, Señor, y en lo que yo pueda servir, y en lo que yo pueda hacer. Y tú sabes, Señor, cómo el enemigo me ha tratado de desviar y de que yo no te sirva. Pero aquí yo estoy, Señor. Pero tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que dijo el Señor a través del profeta Oseas. En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice el Señor hablándole: este pueblo perece, este pueblo es destruido. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. ¿Y a qué conocimiento se está refiriendo cuando leemos ese pasaje ahí en Oseas? Y leemos dentro del contexto bíblico. Y eso es lo más que estamos nosotros enfatizando los viernes. Buscar el concepto y el contexto bíblico correcto dentro de la Escritura, para que así por un versículo nadie nos vaya a engañar y nadie nos vaya a desviar de los planes y propósitos que tiene Jesucristo para la iglesia. ¿Cuántos se están gozando los viernes? Gloria a Dios. Dale la pausa al Señor entonces, si se están gozando los viernes. Oye, cada vez se pone mejor. Y ese es el factor principal y primordial: conocer la palabra de Dios. Y el Señor le dijo a través del profeta Oseas que tantos habían otros profetas están señalando al pueblo y trayéndole la palabra de Dios al pueblo. Y aquí el Señor le dice: mira, dile a este pueblo, dile una vez más, que este pueblo está pereciendo, va a perecer, va a ser destruido, porque no están haciendo lo que yo le digo en mi palabra. El pueblo estaba desviándose en muchas maneras. Ya no estaban conociendo ni tampoco enseñando los principios de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios. Lo que Dios había establecido como regla de práctica para el pueblo. El pueblo se estaba desviando. Ya la palabra no se estaba dando. Y es ahí donde en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, otros pueblos paganos estaban introduciéndose, trayendo unas ideas diferentes, trayendo unos métodos de adoración a dioses diferentes, trayendo idolatría, trayendo inmoralidad al pueblo. Y el pueblo lo estaba aceptando como algo bueno. Y es donde el Señor dice: este pueblo se está inclinando ante ídolos, ante dioses. Este pueblo está entrando en inmoralidad. Este pueblo se está apartando cada día de mí, de mis caminos. Y por eso entonces le dice el profeta: dile ahora que por esas prácticas indebidas, esas prácticas indecentes que están haciendo, ese pueblo va a ser ahora destruido. Ese pueblo va a perecer por haberse separado y apartado de mí y por no haber conocido de mi palabra. Y como dice en Proverbios, hay caminos que a nosotros muchas veces nos parecen rectos y derechos, o nos los presentan muy bonitos,
pero su final son caminos de destrucción, de perdición y también de muerte. Ese era el resultado de lo que se hace, aunque sea por ignorancia, por falta de conocimiento de la palabra. Si algo se hace, se va a sufrir una consecuencia. Por eso nada mejor que conocer la palabra de Dios. Nada mejor que estudiar la palabra de Dios. Y a veces personas pueden decir, pero pastor, es que es tan difícil leer la palabra. Porque tantas cosas que dice que a veces yo no puedo comprender, no puedo entender. Yo quisiera a veces leerla, pero dice tantas cosas que necesito quien me las pueda explicar. Y a veces no la entiendo. Pues ¿saben qué? Les tengo una solución. Amén. Amén. Aparte de esa, les tengo otra. Espero que no me la hayan sacado de ahí. Miren, hay otras fuentes que salen de aquí adentro, que son muy útiles para nosotros. Estos devocionarios que tenemos aquí, y esto es un devocionario, esta revista, que la tenemos aquí todos los meses. Es un devocionario, una lectura para cada día. Y este librito es para todo un mes. Y así todos los meses tenemos. Qué mejor que aquí da unos textos bíblicos y da unas explicaciones. Y es ahí cuando leemos esos textos y vemos la explicación, eso nos aumenta la fe. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu. Y tengo otro aquí que tamaño bolsillo, que cabe bien en su cartera y en todos lados, que lo puede llevar consigo, que este es nuestro pan diario. Otros llevan su bolsita al trabajo con su comidita. Muchos, ¿verdad? Pues este es el pan diario también. Y aquí da unas lecturas y unas explicaciones, unos testimonios. Miren que cuando uno lo lee, se abre ese entendimiento. Y uno tiene deseo de seguir leyendo. Y hay diferentes temas, diferentes porciones bíblicas. Y por aquí se empieza. Y cuando venimos a ver, sin darnos cuenta, abrimos la Biblia y seguimos leyendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso empieza a abrir nuestro espíritu, que nos da hambre y sed del Señor. Gloria a Dios. Y qué mejor que saciarnos en la palabra de Él. Hay ciertos libros que nos ayudan a entender y comprender la Escritura. Pero tenga cuidado. Como me dijo un pastor mentor mío en mis primeros 2 años de pastorado, me dijo, hay muchos libros buenos, pero leen los mejores, leen los que son correctos, que interpretan la palabra de Dios en la forma correcta. No muchos charlatanes que hay por ahí. ¿Y cómo se ven en esos libros? Llenos de errores doctrinales, llenos de ideas que son propias, personales, que llevan a la gente a hacer lo que Dios nos dice que hagan. Busquemos cosas que son de provecho, beneficio y bendición para nuestras vidas. Amén. Esto no se los regalo porque son los míos. Cuidado de que ponga la mano aquí. Es ahí donde nosotros no podemos tener ningún tipo de excusa. No hay excusa para querer conocer la palabra de Dios. La tenemos a la mano, la tenemos en nuestros hogares, la tenemos en cualquier momento. Ahora mismo, si no tiene esa facilidad de buscar los libritos, todos tenemos un recurso en la mano, que no lo use tanto para las redes sociales. Úselo para alimentar su alma y su espíritu. Amén, gloria a Dios. De parte de Dios. Ahí podemos conseguir todo. En ese artículo que tenemos, en ese recurso,
que es nuestros teléfonos celulares o las tabletas, ahí podemos obtener todo. ¿Qué mejor que buscar aquellas cosas que son para refrescar nuestra alma y nuestro espíritu? Ahí lo tenemos todo. Una de las recomendaciones que se da es que por la mañana, si usted es de los que se tiene que levantar a cierta hora en la mañana, porque se tiene que preparar para salir a trabajar, lo que se recomienda es que en la mañana, si se levanta a cierta hora, levántese media hora antes. Esto es asunto de sacrificio, ¿saben? Esto es asunto de sacrificio y de esfuerzo, de proponérselo. Y deje que el Señor siga haciendo el resto. Media hora antes, mire, por ahí están los teléfonos diciendo aquí estoy yo, para que vean, todo el mundo tiene uno. Y dice, lo que se recomienda es que por la mañana, media hora antes se levante y tome su devocionario, o tome la palabra de Dios, o busque unas reflexiones que sean saludables para ese día. Y media hora antes tenga una lectura de unos 10 minutos, 10 a 15 minutos. No tiene que estar leyendo tanto, 10 a 15 minutos. Reflexione en eso. Tómese unos 5 o 10 minutos de oración. Y luego entonces agradezca al Señor por ese día y verá que ese va a ser el día más lindo para su vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos experimentan eso? Dele la gloria al Señor. Si es de la persona que quizás no lo puede hacer en la mañana, búsquese un tiempo igual, media hora antes de irse a dormir. Y búsquese ese rinconcito, si no a la orilla de la cama, un rinconcito donde sabe que ahí va a estar en tranquilidad, va a estar en reposo, y haga lo mismo. Y ahí cuando ya termina de hacer su devocional para irse a la cama, puede decirlo como dijo el salmista David en el capítulo 4, Salmo capítulo 4, el versículo 8, que dice: en paz me acostaré y yo asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria a Dios, santo. El Salmo 4, versículo 8. Hay tantas maneras de poder alimentar nuestro espíritu y poder profundizar y conocer la palabra de Dios. Esta iglesia de Tiatira descuidó esa parte. No profundizó, no se fortaleció en la palabra. Estaba en una manera muy sincera, sirviendo al Señor, haciendo las cosas para el Señor, pero se descuidó de algo. Y ya vemos las consecuencias que vino sobre esa iglesia. El Señor nos pide a nosotros que nosotros tomemos nuestro tiempo para alimentarnos de la palabra de Él. Hacemos... la vida cristiana consiste de 3 tipos de acciones y que debemos ejercerlo continuamente. Esos 3 tipos de acciones para una vida saludable, espiritual. Hay 3 cosas que nosotros hacemos prácticamente diariamente para mantener una buena salud, para ser saludables físicamente. Y son muy relacionadas para una salud espiritual. Nosotros comemos todos los días nuestro alimento sólido, nuestro pan. Y debemos de comer todos los días la palabra de Dios también. Ese es nuestro alimento espiritual. Y nosotros leemos la palabra, pero también oramos y estamos en una comunión con Dios. ¿Y cuál es lo espiritual? Es... el comer, pero también nosotros oramos y debemos orar para que esa palabra que nosotros hemos comido, ahora eso se digiera en una manera correcta, en una manera normal. Así que cuando nosotros comemos diariamente para mantener nuestro cuerpo fuerte y saludable, también tomamos nuestro líquido, el agua, porque el agua es necesaria para el cuerpo humano.
tenemos 3/4 partes, un 70% de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Y sin agua no vamos a poder vivir tampoco. No podemos vivir sin alimento, no podemos vivir sin agua, sin líquido. De igual manera, no vamos a poder vivir y resistir mucho en nuestra vida espiritual si no estamos comiendo del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y si no estamos orando, manteniendo una vida en comunicación y en comunión con nuestro Señor. Pero falta una. Necesitamos todos los días hacer ejercicio. Necesitamos de vez en cuando movernos. Porque el que no come y bebe, va a llegar el momento que ya no va a poder ni caminar. Y eso le ha pasado a mucha gente que entra en depresiones. Y come y bebe, pero necesita el cuerpo ejercitarse. ¿Y cuál es el ejercicio de nuestra vida espiritual? Como dice en Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros nos congregamos, venimos aquí a alabar al Señor. Cuando nos congregamos, venimos a orar y compartir unos con otros. Venimos a oír la palabra. Y ese es el ejercicio espiritual. Eso lo necesitamos. Pero no podemos solamente vivir de la palabra y la oración en nuestros hogares y seguir haciendo las cosas por nuestra cuenta. Necesitamos también congregarnos. Cuando nos congregamos, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra comunión con Dios. Y cuando salimos de este lugar, salimos henchidos del poder de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo para enfrentarnos a ese mundo donde vamos a hacer luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Dale la gloria a Jesucristo. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Y fue el mandato que Dios le dio al pueblo. Y es el mismo mandato que vemos en Efesios. Efesios capítulo 4. Cuando el mismo apóstol Pablo, que él fundó esa iglesia. Y que él estuvo al frente de esa iglesia. ¿Cuánto fundamento bíblico no pondría allí el apóstol Pablo? ¿Cuánta enseñanza no pondría allí el apóstol Pablo? Sin embargo, él mismo le recomienda a esa iglesia, en el capítulo 4 de Efesios, le está dando unas instrucciones y le dice, hasta que todos, hablándole a la iglesia, a todo creyente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de mantener una misma mirada en Jesucristo, de mantener una misma creencia en Él, pero también de mantener una vida en obediencia a Él, en una fidelidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento. No solamente vamos a manifestar una vida de fe, sino una vida de conocimiento. Hasta que todos manifestemos la unidad de la fe, dice, y del conocimiento. Que podamos, después dice, tener un crecimiento. Tanto fe, conocimiento de la palabra y también crecimiento espiritual. Ahí hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo. Pero tiene que haber lo que es la fe. Tiene que haber lo que es el conocimiento de la palabra. Y tiene que haber también nuestro desarrollo y crecimiento espiritual en el Señor. Y dice, hasta que entonces vayamos en ese crecimiento, hasta alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo. Esa es nuestra meta, Jesucristo es nuestra meta. Ahora, la perfección no la vamos a alcanzar aquí en este mundo. La perfección que habla la Escritura más se refiere a nuestra madurez espiritual. Pero resulta que cada vez que seguimos en un conocimiento más profundo del Señor, en un conocimiento de la palabra, manifestando más nuestra fe, seguir en un desarrollo y crecimiento espiritual,
nos vamos a ir dando cuenta, no vamos a llegar a ser perfectos, que no cometemos algún error. Pero cada vez nos vamos a dar cuenta en esa profundidad del Señor, en esa fe, en ese conocimiento y en ese desarrollo espiritual. Nos vamos a ir dando cuenta que cada vez el Señor nos va a ir perfeccionando y cada vez vamos a ir cometiendo menos errores, porque estamos viviendo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y ahora todo lo que hacemos lo vamos a hacer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Dale la gloria solamente a Él. Y eso nos va a ayudar a cada día mejorarnos y perfeccionarnos más en Él. Pero el que no vive así, continuamente está dando tropiezos, continuamente está fracasando, porque está débil espiritualmente. Pero si nos fortalecemos en el Señor, vamos entonces a tener la sabiduría de Dios de cómo debemos de vivir cada día sobre esta tierra. Y así cualquier cosa que nos venga de nuestro enemigo no nos va a arrastrar, no nos va a engañar, porque estamos fortalecidos en la palabra del Señor. Pero dice después que el apóstol Pablo le dice esa recomendación y le pide que sigan continuando hacia adelante en esa unidad de la fe, en el conocimiento y el crecimiento de Jesucristo. Le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el propósito? Crecer y madurar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Cuando no hay conocimiento verdadero de la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina nos lleva a la orilla. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Tiatira. Vino un viento de doctrina y los arrasó. Empezó a llevar a hacer cosas que no eran las correctas. Y eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Ahora, ¿qué es algo fluctuante? Como dice, no seamos niños fluctuantes. Algo fluctuante es algo que no es estable. Algo que no es estable, que no está firme, no está fijo. Algo que se mueve con facilidad. Supongamos llenamos un globo, lo amarramos y dejamos ese globo ahí amarrado, se va a quedar ahí derechito, estable. Cualquier vientito, cualquier forma que se sople, se va a mover de lado a lado. Y viene un viento para allá y para allá se va el globo. Viene un viento para acá y para acá se viene el globo. No tiene estabilidad. Es fácil de manipular. Y es como cuando ponemos un objeto en el agua, en el mar, y ese objeto flota, fluctuante, que se mueve, que flota. Entonces cuando lo ponemos ahí, las olas se lo llevan para allá y las olas lo regresan para acá. Y de momento lo ponemos aquí y aparece allá a lo lejos, porque las olas lo mueven como quieren. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a esa iglesia de Éfeso. Que crezcamos, que conozcamos al Señor, que sigamos en esa unidad de la fe, para que cualquier viento de doctrina no lo vaya a arrastrar. Cualquier enseñanza falsa lo puedan entender. Que cualquier cosa que venga sobre ustedes, sobre la iglesia, no nos vaya a desviar de los planes y propósitos de Dios. ¿Y saben qué? Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por falsedades, por enseñanzas incorrectas, dice, por estratagemas de hombres que usan con astucia el engaño del error, el engaño de Satanás, el engaño del enemigo. Y es ahí donde entonces se puede meter lo que no es de beneficio y salud para nuestra vida y para la iglesia. ¿Saben que esta iglesia de
de Éfeso, que el apóstol Pablo le está dando esas recomendaciones, ¿saben que lo tomaron en serio? Y esa iglesia no solamente lo tomó en serio, lo puso en práctica 30 años después. Esa fue la primera iglesia que hablamos, de Éfeso. Y el Señor les reconoció, aparte de que entonces se descuidaron un poquito y sacaron al Señor del lugar que le pertenecía por otras cosas que empezaron a tomar intereses. Pero esa iglesia lo puso en práctica. Porque cuando leemos esa carta a Éfeso en el Apocalipsis, el capítulo 2, la primera iglesia que aparece, vemos que dice, el Señor le reconoce, y has probado. Una de las cosas que el Señor se alegró de esa iglesia, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has encontrado falsos. Y ahí esa doctrina de los nicolaitas, otra herejía, falsa doctrina de otro movimiento que se trató de meter en la iglesia de Éfeso, donde dice, y has aceptado ni tampoco estuviste de acuerdo con la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Así que esta iglesia se fundamentó bien en la palabra. Y cuando nosotros nos fundamentamos bien en la palabra, doctrina de errores, herejía, vamos a poder conocerla bien. Y no vamos a permitir que eso, con artimaña del enemigo, nos vaya a arrastrar y a desviar de los planes y propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. El apóstol Pablo le habló también a los Gálatas, otra iglesia que él fundó, otra iglesia que él estableció, que él dio la palabra, que puso la verdadera doctrina sobre la iglesia. Los apóstoles eran los que establecían la doctrina que recibieron de Jesucristo. Y cuando vemos el primer capítulo a los Gálatas, el apóstol Pablo le dice, cuánto me he maravillado. Pero cuando le dice, estoy maravillado, no le está elogiando, como cuando alguien ve que algo se hace y le dice, estoy maravillado, estoy contento con lo que hiciste. No, es maravillado en el sentido negativo. Él está diciendo, estoy maravillado. Él dice, estoy sorprendido, estoy horrorizado. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. De que después que yo les presenté la verdad a ustedes y les presenté lo que era el verdadero evangelio, ¿cómo es posible que ahora hayan creído y estén siendo arrastrados por otro evangelio? Y el apóstol le dice, no es que haya otro evangelio, ahí mismo en ese pasaje, no es que haya otro evangelio, es que ustedes se han descuidado el verdadero evangelio para creer a otro tipo de doctrinas. Cuando bien estamos y hemos recibido y conocido la verdadera palabra, el verdadero evangelio, si no estamos profundizados, solidificados en la verdadera palabra de Dios, cualquiera puede venir y arrastrarnos. Y esta iglesia de los Gálatas había sido invadida por falsa doctrina. Y por eso el apóstol dice, ¿cómo es posible? Después que han conocido la verdad y el verdadero evangelio, ¿cómo ahora están creyendo a otro evangelio? ¿Cómo es posible que ahora ustedes están enfocados en una salvación incorrecta, en unas prácticas incorrectas? Lo que eso no es el verdadero evangelio. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice, y sepan ustedes que si uno de nosotros, hablando el apóstol, diciéndole, si cualquiera de nosotros, en otras palabras, si aún fuera yo, o alguno de los demás apóstoles, o fuera alguno de los otros que ministran la palabra, fuera profeta, fuera evangelista, fuera pastor,
fuera un maestro, si alguno de nosotros, los que ministramos la palabra, o tal vez el apóstol añadió, o quizás hasta un ángel de Dios, un ángel de los cielos, le trajera un evangelio diferente al que ustedes han recibido, ese sea anatema, sea llamado ser un verdadero falso profeta. Porque el evangelio hay uno solo, y ese es el evangelio que vino a traer Jesucristo. Es el evangelio que nos habla la palabra. Es el evangelio que nos relata que el Mesías vino a este mundo, se encarnó, nació a través de una mujer virgen, y fue un nacimiento sobrenatural, que Él vino y trajo y enseñó la verdadera palabra de parte del Padre, que Él murió y llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, y que Él fue sepultado, pero no quedó allí, sino que al tercer día se levantó con gran poder y gran gloria, viviendo por siempre, para siempre, por toda la eternidad. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo. ¿Cómo es posible? Cualquiera que venga con otro tipo de evangelio, con otro tipo de enseñanza, a ese no le crea. Sea anatema. Se cuenta que en los años 1800, desde 1805 por ahí, hasta 1847 por ahí, 44, 45. Hubo un hombre que dice haber recibido una nueva revelación de parte de Dios. Y se llamó Joseph Smith, el fundador de lo que hoy día conocemos como la Iglesia Mormona. Y dice él, por eso, mire, lo que menos pensaba el apóstol Pablo, pero inspirado por el Espíritu, dijo: ni cualquiera de nosotros, de los que ministran la palabra, ni siquiera tampoco un ángel, que se aparezca y le predique otro evangelio. Oh, eso no viene de Dios. Y dice él que estando en una ocasión, así en el campo, con una preocupación por buscar la verdadera iglesia y buscar la verdadera palabra, y dice él que orando, se le apareció ahí, directamente, ahí en el campo, se le apareció dos figuras, dos personas, decía así, eran las mismas dos personas ahí directos, no unos fantasmas, ni unos espíritus, dos personas ahí directamente frente a él, y uno era el Padre y otro era el Hijo, que venían a hablar con él para contestar la oración que él estaba haciendo a Dios. Ahí nada más se ve la herejía. Si conocemos la palabra, el mismo Cristo dijo: a Dios el Padre nadie lo ha visto. Moisés trató de verlo y le dijo: no me pueden ver. Y si Moisés no lo pudo ver, que estuvo ahí. Porque Dios es espíritu, y a Dios no lo ha visto nadie jamás. Y el mismo Cristo en Juan 14 dijo: al Padre nadie lo ha visto, ni nadie lo verá, porque el que me ve a mí ha visto al Padre, porque Él y yo somos uno. ¿Cómo va a decir Él que se le apareció el Padre en una figura tangible y se apareció el Hijo en otra figura tangible? No puede haber una figura tangible en el Padre. Solamente vamos nosotros a ver a Jesucristo. Porque en Él, Colosenses 2:9, porque ahora en Él, en Cristo, habita toda la deidad de Dios. En Cristo ahora todo habita en Él. Entonces ahí vemos nada más la falsedad. Pero si no hay conocimiento de la palabra, cualquiera es engañado. Cualquiera es enredado. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Cristo denunció y delató a los fariseos, delató a los saduceos, delató a los escribas por la falsedad que ellos estaban llevando.
Y nosotros tenemos que cuidar de la iglesia, que no nos dejemos engañar por aquellos que están trayendo unas falsedades. Y a muchos han arrastrado. Y esa secta, ese movimiento sectario, ha crecido, que se ha arrastrado a millones de personas en este momento. Y no solamente eso, sino que tanto el Padre como el Hijo le prometieron que ya iba a visitarlo un ángel y que él le iba a dar unas instrucciones, porque ellos querían traer unas nuevas escrituras. Y dice que unos días después, estando en su cuarto, se le aparece un ángel ahí directamente ante él. Y ese ángel se llamaba, no sé si hoy día pues lo tienen todavía, que se llama Moroni. Y ese ángel Moroni le dice a él, a este hombre, José Smith, que habían unas tablas de oro, unas tabletas en oro escondidas en un lugar. Le dio la dirección donde buscarla, que de allí la desenterrara, porque esas eran las nuevas escrituras, las cuales se le daban a él para que él las trajera ahora al mundo. Y nunca nadie las vio más que él. Estaban escritas en que el lenguaje del cielo, no un lenguaje humano, y a él se le dio la capacidad de interpretarla. Y ese ángel Moroni, después que le dio instrucciones, le dijo, y ahora ese libro se va a llamar el libro de Mormón. Y por eso le decimos los mormones. Pero ellos mismos no saben ni qué significa mormón. Y esa es la gran mentira que se ha seguido difundiendo por todo el mundo. Y a cuánta gente arrastran. Y cuántas otras sectas. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice a ellos, ni siquiera ni un ángel, si le viene a traer otro evangelio, no le crean, sean anatema. Y eso es lo que él ha traído, un evangelio. Ahora dice, el nuevo evangelio de Jesucristo. Y esa es la gran mentira y el gran engaño. Y a veces yo digo, Señor, ¿cómo es posible que tenemos la verdad? Predicamos la verdad. La gente oye la verdad. ¿Por qué nadie quiere aceptar la verdad? Viene otro charlatán, se inventa una historia y se lo trae a la gente y la gente lo sigue. Y salen miles y millones siguiendo tantas sectas y tanta enseñanza falsa. Y el Señor nos dice en su palabra, porque muchos son los llamados, muchos son los que escuchan la palabra, muchos son los que el Señor les hace ver la verdad, pero pocos son los que responden a Él. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque no todos creen a la pura y verdadera palabra del Señor. Porque la gente quiere oír lo que le conviene. Y cuando alguien se aprovecha, el enemigo se aprovecha y usa uno de sus agentes para traer un engaño a los demás, aún a la iglesia. ¿A cuánta gente arrastran? Porque la gente quiere oír lo que les conviene. Y como eso me conviene, eso me agrada y eso me hace una vida más cómoda y más fácil, entonces por ahí se va. Por eso dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente aquellos que son valientes son los que lo arrebatan, y esos son los que reciben la verdadera palabra. No por intereses, no por conveniencias, sino porque queremos conocer la única y verdad de la palabra del Señor. No sé cuánto han oído esta noticia, y voy terminando ya casi. ¿Cuánto han oído? Porque salió por las redes sociales. Un famoso evangelista, muy conocido mundialmente, que ha aparecido en muchos lugares en el mundo, se ha presentado en grandes estadios llenos, se ha presentado por la televisión para el mundo entero,
que lleva muchos años supuestamente predicando la palabra, el evangelio, que ha hecho muchas cosas y es admirado, aplaudido y hasta cierto punto venerado. Y ahora ha salido en la noticia, y lo escuché yo mismo hablando en su idioma. Se tradujo, pero también lo escuché en su propio idioma hablando, de que ahora se arrepiente de haber estado enseñando un evangelio de error. Yo digo, Señor, si esto es verdad, ya era el tiempo. Porque cuántos miles y millones han sido engañados. Cuántos a veces se han dejado arrastrar, siendo conocedores del verdadero evangelio. Cuántos se han dejado arrastrar por ese engaño, esa falsedad. Y ahora Él dice que se ha arrepentido de haber estado enseñando un evangelio equivocado y de haber engañado a la gente con su evangelio. Es un hombre que se ha dado una vida extravagante. Algo extravagante es algo que es fuera de lo que debe ser normal. Se ha exagerado. Un avión lujoso, una gran mansión lujosa con todos los lujos, un carro pero demasiado de altivez, con chofer, porque soy un hijo del rey, teniendo guardaespaldas, teniendo unos placeres y dándose una vida demasiado de lujosa. ¿A cuántos se engañaron para entonces poder llegar a ser riquezas y poderse hacer ricos sobre esta tierra? Con el supuesto evangelio de la prosperidad y con el supuesto evangelio de la grandeza porque soy hijo de un rey. Ahora se da cuenta y transmitió a través de las redes que lo que estaba haciendo no es correcto dentro de la palabra de Dios, que lo que ha hecho es estar engañando y que esa vida que se estaba dando no es la que Dios quiere que nosotros nos demos sobre esta tierra. Y muchos que comentan, dicen, esperamos que haga como hizo Zaqueo cuando el Señor lo confrontó, que ahora se dio cuenta de cuánto engaño hizo la gente, se lucró, se benefició, se enriqueció, pero cuando conoció la verdad y fue tocado directamente por el propio Jesucristo, entonces dice que ahí se arrepintió y dijo, y si en algo he defraudado a alguno, ahora lo devuelvo cuadruplicado. Nosotros somos un hijo del rey, pero tenemos que vivir como vivió ese rey. Y ese rey no tuvo riqueza sobre esta tierra, porque Él dijo que nuestras riquezas están con Él allá arriba en los cielos. Y Él dijo que no hagamos riqueza ni tesoros en este mundo, porque este mundo todo se va a acabar. En este mundo todo tiene un término de tiempo. En este mundo todo tiene una fecha de expiración. Por eso dijo que no hagamos tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y aquel que acumula tesoro en esta tierra, su corazón está en esta tierra. Aquel que acumula cosas inmateriales en este mundo, su corazón está aquí. Y el tiempo que tiene es para sus cosas materiales. Pero aquel que acumula tesoros en los cielos, no hay fecha de expiración, no hay término de tiempo, porque todo lo que se acumula en los cielos va a durar para toda la eternidad. Y eso es lo que el Señor nos está prometiendo, que hagamos nuestro tesoro en el cielo, porque aquí todo se va a acabar. Los únicos que pensaban así, en que relacionaban las riquezas con la espiritualidad, eran los fariseos y los saduceos. Ellos eran los que vivían en una manera cómoda y muy materialista,
porque ellos querían exhibir las riquezas que tenían, la grandeza que tenían material, porque así de esa forma engañaban al pueblo diciendo: nosotros somos más espirituales, miren el que son espirituales, miren la grandeza material. Mientras el Señor dijo en Mateo capítulo 7, no, el Hijo del Hombre no vino aquí para enriquecerse, el Hijo del Hombre vino para alcanzar lo que se había perdido, no vino a establecer un reino en su primera parte, un reino físico, un reino material. Él vino a establecer un reino espiritual en cada uno de nuestros corazones, y es ahí donde Él vive, y el trono de Él está aquí adentro. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos creían que por lo mucho material es que había mucha bendición espiritual, pero el Señor dijo claramente: porque el mismo Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no tiene ni un lugar donde recostar su cielo. Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su cueva, mas yo, diciendo Él, el Hijo de Dios, no tengo ni siquiera una almohada donde recostar, dando a entender que no vino aquí para hacer su riqueza, vino para vivir una vida normal, cumplir su plan y propósito, porque Él volvía donde está el trono de Dios y donde están las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Amén. Que nos espera cada uno de nosotros. Ahora Él dice que se da cuenta de eso. Ahora Él dice que se dio cuenta de eso, que no hay que vivir de esa forma, porque aquí todo se va a acabar. ¿De qué sirve? Yo espero que muchos de los que engañó los ponga otra vez. Y eso es lo que la gente comentaba. Ojalá y te escuches y llegues al tanto y tanto que engañaste con tu evangelio de la prosperidad, tu evangelio materialista, y que ahora puedas encomendarlo en lo que es la verdad. El mismo Pablo fue un fariseo, y el mismo Pablo dijo en Filipenses el capítulo 3 y el capítulo 4, él mismo dijo: yo sé lo que es vivir en abundancia, porque él fue fariseo. Y los fariseos les gustaba vivir en abundancia material, porque lo relacionaban con lo espiritual. Dice: yo sé lo que es vivir en abundancia y sé ahora lo que es vivir en la escasez. Yo sé lo que era vivir en grandes comodidades, pero ahora sé lo que es vivir humildemente. Y todo lo he dejado, dijo el apóstol, todo lo he tenido por basura, con tal de agradar aquel que me tomó por siervo. Y ahí donde termina en Filipenses 4:19, dice: porque entonces de todo lo he tenido y ya no tengo nada, pero todo lo que tengo es lo mejor. Tengo a Cristo aquí viviendo en mí, y mi Dios, de lo que me falte, de lo que yo necesite, mi Dios pues suplirá todo lo que eso falte, conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 13 dice: conforme con lo que tenemos, conforme con lo que tenemos, porque Él dijo: he aquí, no te dejaré ni te desampararé. De tal manera que podamos decir con toda confianza, con toda seguridad: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi cuidador, el Señor es mi proveedor, y no temeré en nada cualquier cosa que me pueda faltar sobre esta tierra, porque Él está conmigo, y Él prometió que iba a estar conmigo hasta el último día que Él tenga sobre esta tierra. Y cuando terminemos esta tierra, partiremos para estar con Él allá arriba en los cielos. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Y el Señor termina esa carta diciendo: al que venciere, al que no se deje engañar, al que no se deje arrastrar, al que no se deje desviar, al que se mantenga firme en la palabra, al que se mantenga sus ojos puestos en mí, una fe genuina en mí, aquel que va a vencer, al que venciere, yo le daré que tenga poder sobre las naciones, va a gobernar sobre las naciones. No en este tiempo, no en este tiempo. El Señor se refería al milenio, los 1000 años, cuando Él vuelve a establecer su reino.
ahí es que vamos a realmente a disfrutar lo que es vivir juntamente con Cristo y gobernar. Y no solamente gobernar, sino reinar juntamente con Cristo sobre esta tierra. He ahí la promesa del Señor, Apocalipsis capítulo 20, que dice cuando Él venga con gran poder y gran gloria a tomar posesión de esta tierra, después que acabe la gran tribulación. Entonces dice que sus santos ángeles y aquellos suyos vendrán con Él desde las nubes, desde el cielo, venir a tomar posesión de esta tierra. Y somos nosotros los lavados por la sangre de Cristo, los redimidos por la sangre de Él, que vamos a estar con Él, vamos a descender aquí con Él, vamos a gobernar con Él y vamos a reinar juntamente con Jesucristo en un reino de paz, en un reino de amor, en un reino de justicia y en un reino en el cual Jesucristo se proclamará Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Gloria sea el nombre de Dios. He ahí lo que nos dice la Escritura. Y no solamente vas a gobernar conmigo, le dijo el Señor a esta iglesia, sino que tú también vas a recibir la estrella de la mañana. Y Apocalipsis 22, 16 dice que Cristo mismo dijo, y yo soy la estrella de la mañana. En otras palabras, no solamente vamos a estar aquí con Él, después de los 1000 años, esta tierra y todo lo creado, dice, desaparecerá. Y vendrá la nueva Jerusalén, donde va a ser la morada del Señor. Y no solamente va a ser la morada de Él, donde vamos a morar juntamente con Él, por siempre y para siempre. Y ese lugar no tendrá fin. Ese lugar nunca volverá a desaparecer. Por eso tenemos que entender la palabra, cimentarnos en su palabra. Como dice en Hebreos capítulo 12, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ese lobo que es Jesucristo, esa rema que es Jesucristo, el poder de su palabra, eso no pasará. Todo lo demás pasará, todo lo demás terminará, pero su palabra, refiriéndose a Jesucristo, a ese lobo que es la palabra escrita y a ese rema que es la palabra pronunciada, no pasará nunca, porque Cristo gobernará y reinará por toda la eternidad. Y no solamente Él va a gobernar y reinar por toda la eternidad, sino allí estaremos y contemplaremos su grandeza, contemplaremos su hermosura. Y dice que allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, sino que allí estaremos con Cristo, gozando y disfrutando por siempre y para siempre. Y no habrá necesidad de luz, porque Él es la estrella de la mañana que alumbrará y alumbrará por los siglos de los siglos. Y nosotros vamos a estar con Él y le daremos siempre toda la gloria solamente a Él. Dale la gloria a Jesucristo. Aleluya. Por eso cada día debemos anhelar ser semejante a Cristo. Decir, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte más. Haz conmigo lo que tú desees. Haz conmigo lo que sea necesario para yo poder servir, para yo poder entregarme más a ti, para yo poder vivir la vida que a ti te agrada. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo quiero conocerte más, crecer más en ti, profundizar más en ti, conocerte más a través de tu palabra. Y de esa forma vamos a ver entonces la maravilla de Cristo en nuestra vida. No solo en nuestra vida, vamos a ver la maravilla de Cristo en nuestro hogar, pero no solo en nuestro hogar, vamos a ver la maravilla de Cristo sobre la iglesia de Jesucristo. Una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa que el Señor entonces va a levantar para estar con Él por toda la vida. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y vamos a hacer este canto. Mientras
tenemos este cántico, en la manera en que el Señor te esté tocando, te esté hablando, vas a quebrantar. Solamente decirle: Señor, me rindo a ti, me rindo a ti. Yo quiero que tú hagas conmigo como tú desees y me ayudes a yo crecer más en ti, a afirmarme más en ti, a conocerte más a ti a través de tu palabra y mi comunión personal contigo. Vamos a cantarlo todo. Y el altar está abierto para todo aquel que quiera venir. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Para que crezcas Quiero más de ti, no me conformo, Señor. cada día ser Quiero más como y que tú hagas más conmigo también. No solamente quiero más de ti, sino quiero hacer más por ti, Señor. Haz conmigo como tú deseas. Ayuda a mi debilidad, ayuda a mi ignorancia, ayuda a mi inocencia, que pueda crecer y crecer. y cada día ser más como tú. Se lo puede Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. díselo así otra vez. Díselo así otra vez. Hazlo un cántico que sale de lo profundo de tu corazón, con verdadera sinceridad y verdadera convicción. Dile: Señor, úsame ahora, me entrego a ti, me lo entrego a ti. Haz Y conmigo. cada día ser más como Perdona mi error, perdona mi ignorancia, perdona si te he fallado, Dios mío. más de ti. Yo quiero que tú me restaures, me ayudes a Habitar en me ayudes tu a crecer. presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Oh, dale la gloria. Dale esa pausa. Gracias, Señor.
Vamos a orar y vamos a recordar los ausentes y aquellos que también están enfermos, seguir orando por ellos. Oramos para despedirnos. Señor Padre Santo, gracias te damos por este hermoso tiempo que siempre tú nos das en tu casa. Gracias, Señor, por este pedazo de cielo aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque hemos podido haber llegado hasta aquí y hemos podido alabarte, glorificarte, expresarte nuestra alabanza, nuestra honra a ti, y pudimos, Señor, darte de lo mucho que tú nos das y también, Señor, compartir la palabra tuya. Sigue bendiciendo a tu pueblo y que cada día tengamos esa hambre y sed de ti, Señor. Hambre de tu palabra, para así saciarnos con ella. Bendice a cada uno y que cada uno podamos tener ese tiempo, Señor, de alimentarnos personalmente de ti, a través de tu palabra y a través de la oración estar en una comunión más directa, íntima contigo. Y que podamos, Señor, también congregarnos como tú nos dices, Señor. Que otras cosas no nos vayan a quitar ese tiempo hermoso de compartir contigo en la casa tuya y compartir unos con otros. Sigue bendiciendo a cada uno, los que no pudieron llegar y aquellos que están enfermos los ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas con ellos en todo aquello que están en necesidad. Ahora te pedimos que bendigas el tiempo de la coinonía, este tiempo de compañerismo unos con otros. Gracias por los alimentos que tú los provees. Bendice estos programas y planes que tenemos pendientes y que seamos cada uno parte integral de todo lo que la iglesia va a ir desarrollando. Gracias por los grupos familiares, por lo que tú ya empezaste a hacer. Sigue bendiciendo a cada uno de los líderes que llevan tu palabra y que tú les des sabiduría de lo alto y tú le des, Señor, la capacidad para ello entonces ministrar y cada uno ser bendecido. Gracias te damos. Ahora te pedimos que despedirnos no de tu presencia sino de este lugar, que tú nos cuides al salir, bendiga el día, de lo que queda, el resto del día, de lo que vamos a hacer, los días de esta semana, las labores, compromiso, tarea, trabajo de cada uno, Señor, y que todo tenga tu dirección y también tu aprobación, y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. Ahora, al despedirnos, te pedimos que nos lleve con tu paz, que nos lleve con tu amor y también nos lleve con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Le damos el aplauso al Señor. Vamos a cantar este coro para despedirnos todos juntos.